Vamos con los reglajes de un Fórmula 1 para el circuito Spa-Francorchamps, como siempre apoyándome en estas imágenes que me ayudan a explicarme un poquito mejor y que os va a servir tanto para entender mejor el Gran Premio como para hacer vuestras previsiones de quién puede ir mejor y quién peor, y por supuesto os va a servir muchísimo para todos los que queráis ajustar vuestros reglajes en el simulador, el F1 24, el 23, el Assetto Corsa, el que vosotros queráis. Que por supuesto, antes de empezar con el vídeo, os recuerdo, en Level Up Academy tenéis cursos de todo tipo y además los setup para Sim Racing, es decir, simplemente pagando la suscripción, que son 15 euros al mes, la podéis cancelar cuando queráis. Tenéis tarifa plana de cursos, o sea que depende del tiempo que tengáis. Para que os hagáis una idea, cada curso son 10 clases, podéis rentabilizar más que de sobra esto. A ver, si vais a una clase por mes, a lo mejor no, pero si os veis 2 cursos al mes, pensad que os está costando 7,5 euros cada curso, y os aseguro que cada uno valdría bastante más si lo vendiésemos de forma individual. De hecho, simplemente tenéis que buscar por ahí, por Google o por donde queráis, cualquier libro cuánto cuesta, de algo técnico relacionado con el mundo del motorsport, cuánto cuesta cualquier curso, ya sea online o presencial, y además aquí pues lo tenéis ya todo publicado, podéis ver el curso que queráis, cuando queráis, desde donde queráis, así que ya no tenéis excusa ni por tiempo ni por dinero para aprender de automovilismo. Y dicho esto, vamos con los reglajes ahora sí aplicados al circuito de Spa-Francorchamps. Ya lo vimos ayer, es un circuito de carga aerodinámica baja sí o sí, no puede ser de otra manera por las rectas que hay, así que tanto alerón delantero como alerón trasero van a tener configuraciones de baja carga aerodinámica. Recordad que los equipos tienen como varios alerones entre los que pueden elegir, y luego esos alerones a su vez se configuran, se cambia el ángulo de incidencia, puedes poner uno más plano, uno más vertical, todo eso. La configuración va a ser de baja carga, pero cuidado luego con el ángulo de incidencia de los alerones. Poner, por ejemplo, mucho ala detrás y poquito delante te va a dar un coche con un balance aerodinámico muy atrasado, más apoyo aquí, menos apoyo aquí, y eso en Spa estás frito, porque realmente para trazar todas las curvas rápidas, a ver, o Rush Radillon y todo esto se puede hacer a fondo, casi que da igual el balance aerodinámico que tengas con estos coches, pero esta serie de enlazadas que son de velocidad media rápida, también toda la serie que tenemos por aquí, todo el segundo sector, realmente necesitas un balance aerodinámico más bien adelantado, porque de esa manera vas a cargar más el tren delantero y todas esas enlazadas rápidas un lado y otro las vas a hacer más rápido. Es algo parecido a lo que teníamos en Silverstone, lo que pasa que en un circuito de carga aerodinámica más baja. En Silverstone tenías una configuración de balance aerodinámico adelantado y una carga aerodinámica general alta. Aquí tienes un balance aerodinámico adelantado y una carga aerodinámica general bajita. Ahí es donde está el matiz más importante. De todas formas, aunque tengas baja carga aerodinámica, siempre hay cierto margen con el que puedes jugar. Si quieres ir mejor en el segundo sector, conservar mejor los neumáticos y jugar también ahí con tu estrategia, pones un poco más de carga aerodinámica. Si quieres tener más facilidad para adelantar, para defenderte, todo eso pones un poquito menos. Y eso, por supuesto, también depende del coche que tenga cada uno. Por ejemplo, hay coches que con un poquito más de carga aerodinámica aumentan su eficiencia. Es decir, estás generando un poquito más de drag, ese empuje del aire hacia atrás, a cambio de generar bastante más carga aerodinámica. Pues entonces subir un poquito la carga en ese sentido o en ese equipo te va a ayudar bastante. Si es el caso al inverso, que generando un poquito más de drag no vas a generar prácticamente nada de carga, pues entonces reduce la carga aerodinámica, porque así vas a reducir un poquito la carga aerodinámica y probablemente reduzcas mucho ese drag que empuja el coche hacia atrás. Es decir, que cada equipo tiene que jugar también con el concepto del coche que le haya tocado, ¿no? En ese sentido. Y luego, muy importante, la suspensión. Es un circuito en el que hay pianos, sobre todo los exteriores, que se tienen que aprovechar sí o sí. Los interiores, la mayoría no tanto, pero necesitas un coche que sea bastante estable. Y aquí hay un tema importante, sobre todo para los que podáis probar un F1, un coche por el estilo, en cualquier simulador, el tema de las anti-roll. Si pones unas anti-roll muy rígidas, vas a tener mayor eficiencia aerodinámica, el coche en general va a funcionar mejor, pero como pises un piano de esos agresivos a mucha velocidad, con mucha carga lateral, vas a sufrir un montón. El típico es el interior de la curva 11, que lo vimos el otro día, que tienes que hacer todo esto pues con más o menos el mismo giro de volante y demás. Si te comes este piano, especialmente teniendo una anti-roll delantera muy rígida, en cuanto lo pises el coche se va. Y pensad que la anti-roll delantera se opone precisamente a ese balanceo, ¿no?, del tren delantero. Entonces, si pisas ese piano con la rueda delantera izquierda, que es la interior en este caso, el coche probablemente llegue a saltar y no es precisamente lo que queremos. Entonces, es un circuito en el que si tú quieres buscar esa eficiencia aerodinámica contra el balanceo, tienes que luchar sí o sí, porque encima eso te da más eficiencia aerodinámica. Y de verdad, es un circuito en el que la eficiencia aerodinámica es importantísima. Venimos de Hungría, donde se ponía mucha carga aerodinámica, pero la eficiencia aerodinámica como tal no era tan importante, porque tú quieres ir bien en curva. Recta tienes muy pocas. Aquí quieres ir bien en recta, pero también en curva. Entonces ahí es donde cobra especial importancia la carga aerodinámica y su eficiencia. Es decir, cuánto downforce, es decir, carga aerodinámica hacia abajo generas a cambio de cuánto drag. Cuanto más generes a cambio de menos, mucho mejor. Pues eso es la eficiencia aerodinámica. Por supuesto,
hay que tener en cuenta que se genera muchísima, la mayoría con el suelo, pues el aire que entra por aquí sale por el difusor, todo eso. ¿Cómo fomentamos esto también? Pues teniendo un coche lo más bajito posible. Y esto es otro tema. Y es la principal dificultad de las suspensiones, porque el balanceo y demás le dices al piloto, oye, pues mucho cuidado con los pianos porque tenemos que poner unas antirroll muy rígidas, sí o sí, ya está. Pero lo de las alturas es un tema muy importante, sobre todo por esta zona de aquí. Pensad que se va a una velocidad brutal, o sea que tienes mucho empuje del aire hacia abajo o succión desde el suelo, generando carga aerodinámica, y esto es hacia abajo y de repente hacia arriba de una forma brutal. Se genera una compresión ahí tremenda. Uno, porque ya estás generando mucha carga aerodinámica porque vas muy rápido, por lo tanto las suspensiones ya se están aplastando por eso, y es que luego encima es cuesta abajo y sube, por lo tanto tienes como ese golpe vertical, y ahí necesitas que el coche no se te descontrole, porque como se te descontrole justo en el cambio de pendiente aquí, pierdes el agarre, te vas a venir largo por aquí. Uno, vas a perder un montón de tiempo. Dos, es realmente muy peligroso. Así que las suspensiones, sobre todo en ese último tramo, tienen que ser tremendamente rígidas sí o sí, y eso puede condicionar el resto de la vuelta, porque sobre todo en coches tipo GT3 y demás, lo que lo hayáis podido probar en simulador, hacer esto a fondo es clave, no es lo que todo el mundo quiere, porque si te levantas te notas que estás perdido y el resto te van a pasar. Pues imaginaos si con un Fórmula 1 para ir bien en todo el circuito tienes que sacrificar esto, levantar para que no tengas tantas cargas verticales, sería un desastre. Así que ahí es donde está precisamente la principal dificultad de las suspensiones. Y luego en cuanto a los frenos, ya terminamos, esta vez un poquito más resumido, hay que refrigerarlos bastante poco, no es un circuito muy exigente con los frenos, por lo tanto puedes dedicar más aire en vez de llevarlo aquí, a estos conductos de refrigeración, pues a llevarlo al suelo, a los alerones para generar carga, a los pontones para reducir el drag, al alerón trasero también por supuesto, a refrigerar incluso unidad de potencia, que eso también es importante. Bueno, se suele refrigerar más por aquí, por los radiadores, por esta toma que tienen aquí los Fórmula 1. En fin, sí que puedes dedicar más aire a estas cosas porque refrigerar los frenos, sí, evidentemente te ayuda a mantener la temperatura de los frenos, no tenés un sobrecalentamiento y puedes seguir rodando, pero te va a provocar mucho drag a cambio de nada de carga aerodinámica. Si tú puedes dedicar más aire, generar más carga o reducir el drag, esa eficiencia aerodinámica de la que hablábamos antes te va a ayudar un montón. Y luego, en cuanto al balance de freno, que es como el gran tema después de lo que comentó Verstappen en Hungría, es un circuito en el que personalmente recomendaría atrasar el balance de freno, excepto para la curva número 1, que es la frenada, bueno, una de las frenadas más fuertes, sobre todo en salida. Para esta frenada fuerte en línea recta, como comentamos ya hemos explicado 400.000 veces, un balance de freno más adelantado te puede ayudar, y para la última, que es la chicane, esta parada del autobús como se le conoce y demás, también tener un balance de freno adelantado te puede ayudar bastante. Eso sí, si luego con la convergencia, con el diferencial, todo eso, o divergencia del tren delantero, puedes tomar bien esta curva, el coche te entra bien. Para el resto del trazado, pensad que son curvas de mucha velocidad, que estás, por ejemplo, en esta 12, tienes que estar frenando prácticamente todo el rato en giro porque el vértice de la curva se busca más o menos aquí. Entonces, si tienes un balance de freno atrasado, eso te va a ayudar a ir metiendo el coche, ¿no? Que es precisamente lo que se quejaba Verstappen, de que tenía un balance de freno muy atrasado y aún así el coche no le giraba. Que bueno, eso ya lo explicamos, que te puedes ir largo, entonces aunque tengas el balance atrasado, el coche te subirá porque se va largo, ¿no? Has entrado demasiado rápido. Pero si quieres marcar buenos tiempos por vuelta, lo normal es atrasarlo. Para los que estéis en el simulador, si queréis estar jugando todo el rato con el tema del balance de freno, pues os recomiendo subirlo justo antes de la frenada del autobús, pasáis esa última chicane, luego hacéis la primera curva también con ese balance de freno adelantado y luego ya para el resto lo atrasáis. Que sí que hay frenadas bastante fuertes en el resto del trazado, pero yo creo que atrasarlo un poquito va a hacer que el coche sea más cómodo, y eso, además ayudado con el balance aerodinámico adelantado, de tener más carga delante que detrás, puede hacer que el coche tenga un balance muy bueno y que el coche sea bastante ágil. Así que, lo dicho, espero que os haya ayudado este vídeo a entender el Gran Premio, la mecánica de la Fórmula 1. Por supuesto, para los que queráis hacer vuestros reglajes, que tengáis algunas pautas generales al menos. Y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasar por Level Up Academy si queréis aprender más de todo esto. Y nos vemos mañana haciendo un resumen ya general del circuito, viendo las diferencias entre sectores y las zonas claras de adelantamiento.